Una madre muere con su bebé adentro y su esposo hace algo increíble. Bienvenidos a un nuevo video. El amor es una fuerza que logra las cosas más imposibles. Oye esta historia increíble que te llegará al corazón. Comenzaré por presentarte a la dulce pareja que es la protagonista de este sorprendente relato, Melanie y Gerard Pichard, dos jóvenes llenos de vida e ilusiones que habían decidido hacía algunos años comenzar una familia. Ya tenían un pequeño de 2 años llamado Brady. Melanie era maestra del nivel inicial y Gerard era ejecutivo de cuentas en una empresa multinacional. Sus carreras iban cada vez mejor, y así fue que encontraron el momento para comenzar con una familia. Consiguieron una hipoteca y lograron comprar una casa en las afueras de la ciudad con 3 cuartos. El pequeño Brady no tardó en llegar y llenó de luz sus días, tanto que decidieron que el cuarto que estaba destinado a ser un estudio sería el cuarto de un próximo bebé, el cual comenzarían a buscar cuando su hijito cumpliera los 2 años. A veces, hay ciertos momentos que parecen nunca llegar, pero en un abrir y cerrar de ojos se vieron festejando el segundo cumpleaños de su hijo. Una vez más, comenzaron con la búsqueda de un nuevo bebé. Melanie estaba feliz e ilusionada, y aunque los primeros meses los test caseros de embarazo daban negativo, había un pálpito en su interior que le decía que iba a llegar pronto y que mantuviera la calma. Luego de 5 meses, el ansiado positivo llegó. Gerard estaba en el trabajo cuando le llegó un paquete de su esposa. Al abrirlo, un muffin amarillo con decoración de estrellitas y chupetes junto a una nota le decía que iba a ser padre por segunda vez. Lo mantuvieron en secreto hasta que pasaron los primeros 3 meses, ya que en este tiempo, de manera natural, se puede perder al embrión. Cuando llegó el 4.º mes y todo continuaba su curso natural y los chequeos médicos daban perfectos, fue el momento de contarle a sus familiares y amigos. Organizaron una reunión en su hogar y esa noche no hubo más que felicidad y nuevos deseos para la nueva vida que iba a llegar. Deseaban tener una niña, pero decidieron que lo mejor sería sorprenderse al momento del parto, por lo que le dijeron al médico en los siguientes controles que solo les dijera si el feto estaba bien de salud, pero nada del sexo. Sería una sorpresa de la madre naturaleza. A fin de cuentas, lo único que realmente deseaban era que él o la bebé estuviera sano. Lo demás no importaba. El embarazo de Melanie transcurrió como a cualquier mujer le gustaría, sin complicaciones, sin problemas. Le permitió trabajar hasta el 8.º mes, cuando decidió que comenzaría a tomarse la licencia médica que le correspondía porque le dolían y se le hinchaban las piernas para caminar, le costaba mantenerse de pie y necesitaba ayuda para levantarse. Lo mejor era ya quedarse en casa y esperar ese momento único como lo es ver por primera vez la carita de tu bebé. Al no ser su primer hijo, no estaba asustada, ya sabía todo lo que iba a pasar, y eso le trajo mucha calma en el último tiempo. Su esposo la ayudó muchísimo en el hogar, lo cual hizo que pudiera relajar su cuerpo y dedicarse a informarse una vez más sobre los primeros cuidados importantes de los bebés. Amaba leer los libros sobre diferentes modos de cuidados y crianza, y era la oportunidad de hacer aún mejor las cosas que con el primer pequeño, cuando aún era una joven inexperta, pero que siempre dio lo mejor de sí misma para felicidad de su bebé. Esta vez no sería distinto. Las contracciones comenzaron un viernes por la mañana. Eran muy leves y hasta no romper bolsa no quería ir al hospital. Alrededor de la madrugada se despertó y pensó que se había hecho pis en sueños. Pero no, había roto bolsa. Al fin, despertó a Gerard y le dijo que tenían que salir ya mismo hacia el hospital. Se abrazaron, lloraron y lo más rápido que pudieron se subieron al auto. Tenían una media hora de viaje hasta el lugar. Las contracciones comenzaron a ser más fuertes, pero Gerard calmó a Melanie diciendo que no se preocupe, que si era necesario, él la llevaría en brazos hasta la entrada. A veces, un todo va a estar bien es lo único que necesitamos, ¿verdad? Aparcó en la puerta y al grito de «va a tener un bebé»,
Llegó rápidamente una enfermera con una silla de ruedas al lado de la puerta del acompañante. Al pasar del asiento del carro a la silla, Melanie se sintió algo mareada, pero pensó que eran los nervios. ¿Cómo no tenerlos si su segundo hijo o hija estaba a punto de llegar al mundo? Lo extraño sería estar totalmente tranquila, pero algo en su interior le dijo que estuviera alerta a todas las señales de su cuerpo. Llegaron a la habitación, habían logrado obtener una privada donde luego pudiera ir la familia para conocer al bebé. Melanie le dijo a Gerard que sentía náuseas y que le dolía todo. Su esposo habló con la enfermera y le consultó si podrían darle la epidural, ya que creía que Melanie estaba sucumbiendo ante el gran dolor del parto. Si bien el cuerpo de la mujer está preparado, es un momento de mucho desgaste. Hay personas que están en contra de cualquier medicamento durante el acontecimiento porque desean no perder la sensibilidad, aunque en algunas ocasiones hay mujeres que están exhaustas y un pinchazo puede aliviarles y darles más fuerzas para continuar con el nacimiento. La enfermera le comentó que debía chequear la dilatación de Melanie porque hay un punto en el cual ya no es posible aplicarla. Cuando se dirigió a ponerse los guantes, Gerard vio que Melanie parecía perder el conocimiento. Su cabeza quedó suspendida del cuello, como mirando hacia abajo, y sus manos quedaron al costado de su cuerpo. Aterrorizado, comenzó a sacudirla, pero su esposa no se movía. La enfermera se quedó perpleja, viendo cómo en la máquina al costado de la cama se veían bajar cada vez más el pulso y los latidos de su corazón. Le dijo a Gerard que debía salir de la habitación en cuanto el médico ingresó, pero él no estaba dispuesto a dejarla allí. No la dejaría sola por nada del mundo. La escena parecía una pesadilla, enfermeros intentándolo agarrar, el pitido de la máquina marcando que su esposa iba quedándose sin vida y su bebé que aún no había nacido. Recuerda que, mientras forcejeaba con los enfermeros, Melanie iba poniéndose azul y él gritaba: «¡El bebé! ¡Por favor, salven a mi bebé!». Lograron finalmente que abandone la habitación y, al ver el estado de Melanie, rápidamente se dirigieron al quirófano, donde la prioridad era que el bebé no pasara demasiado tiempo sin oxígeno, debían salvarlo y no importaba nada más. Abrieron la puerta y llevaron a la futura mamá, que ya no respiraba, al primer quirófano que vieron libre. En tiempo récord lograron preparar todo y realizar una cesárea de emergencia. Intentaron reanimar a Melanie con epinefrina, 4 descargas de un desfibrilador y RCP por bastante tiempo, pero su corazón ya no funcionaba. Lograron que el bebé respirara y al oírlo llorar en el quirófano todos aplaudieron y lloraron. Por lo menos habían logrado salvar una vida. Ahora tocaba decirle al esposo que se iría a casa solo con su hija. El médico salió por el pasillo, aunque ya estaba acostumbrado a dar este tipo de noticias, aún le dolía muchísimo. Gerard estaba sentado mirando al suelo, agarrándose la cabeza con las manos. El médico le dijo: «Señor, hemos hecho todo lo posible, pero su esposa ha fallecido. La buena noticia es que tiene una hermosa hija que acaba de llegar al mundo». Imagina recibir una noticia así. No sabía si reír, llorar o qué. Lo único que les pidió fue que trajeran a Melanie a la habitación. Necesitaba despedirse y que el primer momento en familia fuera estando los 3 juntos. Quizá iba a ser la única oportunidad que tendría su pequeña de estar cerca de su madre, de sentir su olor y el calor que le quedaba. No era algo que usualmente se realizara en el hospital, pero se veía el dolor de Gerard en sus ojos y decidieron hacer una excepción. Entendiendo lo importante que es el vínculo del bebé para con la mamá y que esta pequeña crecería sin ella a su lado, le dijeron a Gerard que sí, que fuera a tomar un café mientras llevaban a Melanie al cuarto y limpiaban a la pequeña. Bajó a la cafetería, llamó a sus padres y los de Melanie contándoles la terrible noticia. «Pero la bebé está bien. Lo ha conseguido», les dijo. Respiró profundamente. El dolor que sentía en el alma era demasiado. Pensaba en qué le diría a su hijo, que se encontraba con su abuela materna desde hacía varios días. Cuando la enfermera le dijo que ya podía ingresar al cuarto, le explicó lo que había sucedido. Melanie había pasado más de 10 minutos sin oxígeno cuando llegó a quirófano. Y aunque intentaron reanimarla incluso más tiempo del estipulado, no logró sobrevivir. De hecho, le explicó que cuando el cerebro pasa tanto tiempo sin recibir oxígeno, pueden quedar grandes secuelas, que a partir de ahora debía centrarse en su hija, que estaba bien y sana. Cuando se acercó el médico con la pequeña en brazos y se la entregó, Gerard rompió en lágrimas. Era igual a Melanie. Y verla allí tumbada en la cama sin vida era una escena que jamás esperó vivir. Le dio un beso a su hija. La apoyó contra el pecho de su madre y las abrazó a ambas. «Las amo»,
les dijo. Cuando se levantó, Melanie tenía los ojos abiertos y comenzó a respirar entrecortadamente. Gerard se limpió los ojos pensando que era presa de una alucinación o algo parecido, pero no. Melanie poco a poco comenzó a recobrar el color de su piel y le dijo: «¿Es nuestra bebé? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lloras?». En definitiva, había ocurrido un milagro. Los médicos la habían declarado muerta clínicamente y fue una sorpresa para todo el hospital y para la medicina en general ver que esta mamá había vuelto a la vida. Quizá fue el calor de su hija, quizá fue el abrazo de su esposo, pero definitivamente en esta historia no caben dudas de que fue el amor el que atrajo a que suceda un milagro. Hoy viven felices en su hogar y la pequeña Emma ya tiene 6 meses. Definitivamente esta historia es asombrosa. Los milagros suceden y están allí, más cerca de lo que pensamos. Si te ha gustado este relato, no olvides dejarnos tu like y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de las increíbles historias que estamos preparando para ti. Adiós.